y realmente estamos viviendo situaciones, ¿verdad? Con respecto a lo que se hablaba ya incluso antes de la pandemia, ¿verdad? De que esto iba a ir en cuestiones de aumento. Hablábamos anteriormente, la Organización Mundial de la Salud hablaba de que iba a haber un aumento de cuadros de ansiedad y también de depresión. Y hoy creo que estamos viviendo eso justamente. Entonces, al ver estos resultados, ¿verdad? Alarmantes realmente por parte de la población, en cuanto a los intentos de suicidio o lamentablemente incluso a culminar en un suicidio, eh, evidentemente estamos viviendo esas consecuencias. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Estamos hablando de una población que está pasando por una depresión no tratada o una depresión no bien tratada, ¿verdad? O incluso personas que no tienen idea que están pasando, por ejemplo, por cuadros depresivos o por cuadros de ansiedad muy agudos, ¿verdad? Yo me quiero centrar un poco, licenciado. eh, el tema suicidio, no importa la edad, estamos viendo ahora, o sea, desde jóvenes hasta personas Ujú. grandes están llegando a esto. Y Sí. obviamente vos sabés mejor porque está en consultorio. Pero lo que me quiero Ujú. concentrar un poco más en los jóvenes, porque Sí. ¿en qué momento, en el lugar de papá, me pongo, en qué momento nosotros, eh, cuál es la pauta de alarma como padre cuando viene un chico de entre 10 a 20 años y nos dice, no, no, no quiero hacer, sí quiero hacer, no quiero hacer? ¿Qué nos tiene que llamar la atención a nosotros? En especial en los niños y en los adolescentes, ¿verdad? Es importante tener en cuenta sus conductas, los cambios de conducta en específico, ¿verdad? De Sí, repente hay una cuestión de la característica principal en estos casos es el desánimo, las pocas ganas de querer hacer alguna actividad que le gustaba mucho al niño, al joven, ¿verdad? El aislamiento, ¿verdad? El no querer compartir, porque sabemos que para los adolescentes es muy importante, por ejemplo, el compartir con sus pares. Cuando la persona, los niños y en este caso los jóvenes también están como que invadidos de un desánimo, desgano constante, ¿verdad? Y por sobre todo por el discurso, por lo que pueden llegar a decir, ¿verdad? Por las pocas ganas que pueden manifestar de decir que tienen de hacer cosas, ¿verdad? Porque pueden llegar a decir que se sienten tristes, ¿verdad? Porque dejan de hacer sus actividades. ¿Qué pasa con el tema de la depresión? Y esto es genérico, o sea, va desde los niños hasta los adultos mayores. La persona se va apagando, deja de disfrutar, ¿verdad? Se llena de displacer, entonces deja de encontrarle sentido a todo. Y esto le pasa a los niños, esto le pasa a los adolescentes, esto le pasa a los adultos. Y ahí es donde los papás tienen que estar muy atentos, ¿verdad? Los adultos, los maestros también a veces, cuando se encuentran ante este tipo de situaciones de cambios de conducta visibles, notables. ¿Por qué? Y por sobre todo, también en el caso de los adolescentes, que son como mucho más impulsivos, tener en cuenta cuando dicen que ya no tienen ganas de vivir, porque muchos de ellos dicen, o lo sí. dicen verbalmente, ¿verdad? Pero acá hay un mito que hay que romper siempre. Ninguna persona que diga este tipo o afirme este tipo de frase tiene que ser tomada en broma. Porque muchas veces tomamos eso como una cuestión de quiere llamar la atención, en el caso de los adolescentes en especial. Quiere llamar nomás la atención o dice nomás, a lo mejor no le están haciendo caso. Nunca debemos minimizar por sobre todo porque podemos estar ante un potencial intento de suicidio. Sí, sí. Y cuando ocurre eso, ¿dónde se recurre? Porque hoy en día, pues, papá y mamá trabajan, Sí. la atención que precisan nuestros hijos. En el caso de los adolescentes principalmente, y después vamos a hablar un poco de los adultos que eh, Ujú. yo veo que tiene mucho que ver de 25 a 40 años también están en ese proceso Sí. de no encontrarse, parece, o no satisfacerse de lo que tienen. ¿Qué hacemos con nuestros hijos cuando reaccionan así? Porque la mayoría de los jóvenes son así actualmente, no quieren hacer nada, hacen Sí. lo que no hacen. O sea, en el 80% de los jóvenes, los adolescentes están así en este momento. Claro, hay, como te digo, una característica de los adolescentes de repente es un poco la apatía, ¿verdad?
y la búsqueda de su identidad y poder encontrarse, ¿verdad? Pero esto ya estamos hablando de una cuestión notoria, ¿verdad? No es Sí, solamente una apatía, acá ya va acompañado de un desgano, incluso de una semblante de tristeza, ¿verdad? Y por sobre todo, como te digo, del aislamiento por lo general, ¿verdad? Hay un cambio en que un chico que era como más sociable, como que le gustaba compartir, salir, ¿verdad? Compartir con sus amigos, deja de hacer ese tipo de cosas. O sea, la persona es como que se va apagando y deja de encontrarle sentido a todo. Y ahí donde justamente llega a tener ideaciones suicidas, ¿verdad? A fantasear un poco con la idea de sacarse la vida para tratar de dejar de sufrir, porque es muy angustiante. La persona se siente muy abrumada, los niños o la persona, y hay que indagar un poco qué situaciones están viviendo, si tiene alguna situación problemática en el colegio, si tienen pareja con su parejita, si qué está pasando por ello. Ahí lo que los papás tienen que estar muy atentos y hay que hablar, hay que sentarse a hablar con los chicos y decir qué te está pasando, nosotros tenemos esta claro. manera, que te molesta algo, te sentís triste por algo. Y por sobre todo me decís qué hay que hacer, que hay que buscar ayuda profesional. Porque muchas Totalmente. veces queremos solucionar en casa nomás y es desde llevarle al médico, al pediatra, hasta un psicólogo y en el caso que se requiera y hay una derivación a un psiquiatra infantil y del adolescente también, ¿verdad? Porque Total. definitivamente una depresión avanzada se debe de tratar con medicación. A veces le tenemos mucho miedo al psiquiatra, pero ayuda muchísimo en este tipo de cuadros, justamente. Es un elemento fundamental. Te, Total. te comento porque yo trabajo con eso, trabajo con adolescentes y trabajo con, sí, con adolescentes y con jóvenes que pasamos justamente por una evaluación, les deriva a un psiquiatra y mejora muchísimo su estado de ánimo y mismo su calidad de vida. Totalmente. Bueno, es el caso de los jóvenes que es más complicado a veces porque tienen, como bien dijiste, o su novia, o una nota mala, o el sol, o la lluvia, todo tiene, Claro. se necesita estar en el proceso de crecimiento. Ahora, ¿qué pasa con los chicos de 22 años para arriba? Las frustraciones, eh, qué sé yo, no sé por dónde comenzar, porque yo conozco mucha gente que parece como que tiene todo para salir adelante, pero no les sale, ya se frustra y luego ocurre lo que ellos buscan una solución, lo que ellos creen que es una solución, ¿verdad? ¿Cómo se actúa? Porque es más difícil. El chico de 20, 22 años ya tiene que decidir él ir a un profesional. Exacto, ahí ya es justamente una responsabilidad o pasa por un autocuidado, pero no está de más, y me parece importante el punto que justamente mencionas, en que a veces estemos atentos un poco como compañeros a veces nosotros, el entorno, ya sea compañeros de facultad, compañeras, compañeros de trabajo, ¿verdad? A estar atentos un poco a esos cambios de actitud, porque también hay esos cambios de actitud, o hay algunas manifestaciones verbales, no muy directas, pero por ejemplo la persona se queja todo el tiempo. Una cuestión que tiene que ver con la depresión es la constante irritabilidad también. ¿Ves esas personas que todo el tiempo parecen que están enojadas o molestas por todo? O que todo el tiempo están, entre comillas, como que plagueando. Algo pasa con esas personas también, ¿verdad? No le Acompañado gusta, del no le estado de gusta ánimo. nada, no le gusta Claro, no nada. le gusta nada, no le motiva nada, ¿verdad? O sea, eso hay que tener en cuenta un poco con nuestros pares, ¿verdad? Con los compañeros de trabajo. Tenemos que empezar a normalizar el hecho de acercarnos a los demás, porque muchas vidas se pueden salvar así. Porque justamente a veces le tenemos al compañero de trabajo, estamos muy ensimismados en nuestro acto, en nuestro trabajo, en nuestro rol, ¿verdad? Y de repente no le miramos al compañero de trabajo, al compañero de facu, o a veces a la pareja o a un miembro de la familia, ¿verdad? Que había sido no la está pasando bien y se va como que apagando, ¿verdad? Entonces ahí es donde tenemos que estar atentos y en estos tiempos, pero sobre todo, atentos a estos cambios, porque esto se va dando y es notable. No existe eso de que estaba fulano y se le veía súper bien y se reía todo el día y de la nada se mató. No, alguna que otra señal estuvo emitiendo esa persona. Probablemente muchas personas como que tratan de mostrar su mejor cara estando depresivos. Eso sí es real, pero de alguna manera va manifestando o se le nota cambios en la persona. Cuando uno le conoce por sobre todo, si es un desconocido es más difícil, pero cuando es una persona de nuestro entorno nos vamos dando cuenta que un compañero de trabajo habla menos, que un compañero de trabajo llega tarde todo el tiempo, que un compañero de trabajo está como más aislado.
¿verdad? O sea, eso es importante tener en cuenta y por sobre todo animarnos a hablar y acercarnos dentro de lo que se pueda a la persona y preguntarle si le está pasando algo. A veces tenemos mucho miedo de hablar por miedo a incomodar o por miedo a ser invasivos, pero a veces es necesario y a veces eso le puede salvar la vida a esa persona. Ahí está. Es lo que por último te quería preguntar para no robarte tanto tiempo. Eh, ¿Se puede salvar? Se le puede a alguien, a una persona adulta que tiene que dormir con él? La persona duerme con uno mismo. Ujú. No podemos pues, estar 24 horas controlando y dice uno, me fui al psicólogo, pero ya me dio luego un ¿cómo se llama eso? Antidepresivo, Antidepresivo. yo no quiero tomar. O sea, Sí. eso es lo que te dicen los pacientes, ¿verdad, licenciado? O sea, Eh, ¿cómo? Así mismo. Sí, Así mismo, como vos mencionás, hay más, como vos decís, y volviendo un poquito también al tema de los adolescentes, te comento que ningún adolescente viene de manera voluntaria a consultar, siempre son claro, traídos por los padres o un adulto. Y en el caso de los adultos y adultos jóvenes, como vos mencionás, muchas veces vienen invitados o de alguna manera obligados a veces por los amigos, sí, increíblemente, y vienen, intentan, se les evalúa y pasa eso, ¿verdad? Que imagínate que ya te costó venir al psicólogo o sí, psicóloga, encima otra vez te derivan al psiquiatra y vos decías, la pinta, ya estoy más mal, había sido. Pero es sí, importante entender, eso por sobre todo, entender que es parte de un proceso que se debe de acudir a un profesional, uno tiene que ser evaluado y en el caso que se requiera ser medicado como cualquier otra situación o condición de salud para poder sí, mejorar. Y hay mejoría, por sobre todo. Una persona bien tratada, bien acompañada, puede tener mejoría. Te lo digo porque lo veo todo el tiempo en la clínica, te lo veo en el consultorio, ¿verdad? Pero sí hay una cuestión resistente por parte de los pacientes al hecho de venir a consultar y ni qué decir a medicarse. A veces les asusta un poco o les preocupa, pero una vez que entienden que eso es necesario para su mejoría, empiezan a adaptarse y funciona súper bien hasta que una persona, como me decía, ok, una persona se puede salvar, sí, una persona bien tratada, una persona con acompañamiento y una persona que de verdad tiene la predisposición para mejorar realmente. Pero se puede, de hecho que se puede y se puede salir adelante, pero hay que hacer las cosas a tiempo, por sobre todo para no llegar a lo peor, que es el suicidio justamente. totalmente, totalmente. Licenciado, te agradezco mucho eso. O sea que es un montón el servicio que hacemos porque no todos tampoco tienen a veces la posibilidad de pagar o de... esto por lo menos va a ser así, mira lo que dice, todo eso tengo yo, va a decir alguien a lo mejor por ahí que Ujú. nos ve y ya se va. O sea, es un servicio que hacemos también a la gente, así que te agradezco Excelente. un montón y cualquier momento te vamos a molestar de vuelta. Quiero aportar un poquitito para la gente Sí, justamente. En el hospital de clínicas existe un servicio de urgencia psiquiátrica, se llama. Están las 24 horas y uno puede acercarse ahí, ¿verdad? sí, Si se siente muy mal, uno puede ir a consultar o llevarle a un amigo, a un familiar. Les animo a que se vayan a consultar. Después está también el neuropsiquiátrico, ¿verdad? Pero mi experiencia con clínicas, y en especial en el área de urgencia psiquiátrica, es muy buena. Tienen muy buena atención y hay que esperar nomás porque hay de repente un orden de llegada, pero el servicio es muy bueno.